con el programa de esta noche y lo hacemos pues en muy buena compañía. Esta noche está con nosotros Moisés Carrillo. Él, es practicante de Ho'oponopono desde hace 3 años y, también practica varios tipos de técnicas dentro de lo que es el mundo de la espiritualidad, como por ejemplo los registros acásicos. Y precisamente por eso esta noche está aquí con nosotros para hablarnos de los registros acásicos. Buenas noches, Moisés. Hola, buenas noches, Nuria. Bueno, qué maravilla tenerte aquí en el programa. Ya tenía ganas de darte la bienvenida a él. Gracias a ti por invitarme. Y bueno, Moisés, antes que nada, cuéntanos cómo empiezas a interesarte por este mundo de la espiritualidad, del misterio. Bueno, pues todo a raíz de mi pareja, que lleva muchos años trabajando con el tarot. También tengo algo de conocimiento de esta herramienta, el tarot. Y a partir de ahí, pues, con el tiempo empezamos a practicar el Ho'oponopono y una cosa llevó a otra. Y la verdad es que los registros acásicos, desde el momento en el que descubrí lo que eran, ¿no? Sí. Me llamó mucho la atención el nombre. Acásico no lo entendía y busqué toda la información habida y por haber en internet. He escuchado muchas conferencias y charlas sobre el tema y fue algo que me llamó desde un primer momento y me atrajo y llegó el momento en el que dije, yo esto quiero experimentarlo en mi vida y incluirlo también en ella. Y así fue, de a poco el universo me fue guiando hasta que he hecho los talleres y ahora me dedico a hacer lecturas y sanaciones acásicas. Ajá. Efectivamente, y esta noche estás con nosotros, Moisés, para que... pues para compartir todo eso que tú sabes y conoces sobre estos maravillosos registros y que todos, pues sepamos un poquito más sobre ellos. ¿Qué son los registros acásicos, Moisés? Bueno, pues la palabra akasha significa éter, que es lo llamaríamos como el quinto elemento. Es un elemento sutil que no es visible a la vista humana, pero está ahí. Entonces, esa energía akáshica se rellena con todos los pensamientos, actos o palabras de una persona o de cualquier ser. Entonces toda esta vibración queda registrada en lo que podríamos llamar un libro. Ajá. Entonces existe una biblioteca akáshica, que no es que haya una biblioteca en el cielo, pero la identificamos como tal. Entonces es una gran biblioteca donde están todos los libros y cada libro pertenece pues a una persona o a un alma y a una vibración. Entonces se accede a tu libro y a partir de ahí podemos ir sacando los apuntes o sacando historias tanto de esta vida presente como de otras pasadas como de un futuro potencial. Y eso es simplemente saber que todo lo que tú piensas, digas o hagas, aunque tú creas que no, eso queda todo registrado en este libro. Ajá. Y cada persona o cada ser tiene su propio libro de su registro donde está todo escrito, pues como te comento, tanto vida presente como pasada. ¿Y estos registros, Moisés, se encontrarían físicamente en algún lugar? ¿Hay algún lugar físico? No es físico, es etérico. Es una vibración, es algo como muy sutil, que sí se encuentra, pero que no es visual, no podemos verlo en un libro. Lo que pasa que sí lo podemos canalizar y visualizarlo como tal, pero físicamente no existe este libro. Ajá. ¿Y se puede saber con quién se conecta una vez accedes a estos registros? ¿Qué tipo de seres son con los que conectas? Bien, bueno, a la hora de conectar con tus registros acásicos, conectamos con tu yo superior. Es como si tu yo superior es el que va a la biblioteca a ver ese libro. Y
Aparte también hay maestros de los registros acásicos que serían como los guardianes de esa biblioteca o lo que podríamos llamarlo como bibliotecarios también. Y también están todos tus seres queridos o familiares ascendidos. Y a partir de esta información nos van pasando esta información los guías espirituales o maestros de los registros acásicos. ¿De qué forma se comunican contigo, que es el que hace la consulta o la lectura? ¿Simbólica, telepática? ¿Cómo es? Bien, yo canalizo, en definitiva es una canalización. Canalizo o bien por palabras, frases. También puedes canalizar visualizaciones, puedes verte o puedes ver al consultante en un momento determinado de esta vida o de vidas pasadas que haya pasado algo importante que debas saber y puedes ver pues un escenario completo con sus actores, en este caso serían las almas o las personas involucradas en esta consulta. Y un escenario, puedes remontarte a cualquier época pasada o incluso en esta, a lo mejor en tu infancia o adolescencia. ¿Y a qué tipo de personas se le pueden abrir los registros? Si hay algún tipo de filtro, ¿eh? No hay nada de filtro. Esto está a disposición de todo el universo. Se le puede abrir registro a cualquier persona, animal o cosa. Vale. Todo lo que produzca energía o todo lo que tenga una vibración se le puede abrir registros. Yo puedo abrir registros a una empresa, a una piedra, al planeta Tierra o al universo entero. Vale. Lo único que necesito es, en el caso de una persona, tener su permiso para poder abrir sus propios registros y en cuestión de a lo mejor una piedra, pues si la piedra es mía, a lo mejor tengo un cuarzo y quiero abrir los registros de ese cuarzo para saber desde dónde proviene o cuál es su vibración. Al ser mía no tengo que pedir permiso a nadie, pero por ejemplo si tú tienes o cualquier persona tiene un animal de compañía, sí tendría que pedir permiso a esta persona. Vale. Pero en definitiva todo el mundo puede acceder a los registros. ¿Y cuál sería la consecuencia o qué resultado es el que se tiene cuando uno consulta los registros acásicos y obtiene la información que tú les das a través de la lectura, ¿no? ¿Cómo se plasma eso después aquí en el mundo físico? ¿De qué forma? Bien, decirte también, Nuria, que los registros nos hablan desde el amor. Un registro acásico, cuando estás conectado con los registros, nunca te van a juzgar, nunca te van a decir que esto lo hiciste mal o que estás cometiendo errores. No, todo es desde el amor. Desde el amor no se juzga, solo se apunta, como yo digo. Entonces el mensaje es directamente desde el amor, donde los registros te comunican anteriormente a una lectura. Tienes una serie de preguntas tipo que podemos trabajar en los registros. Preguntas desde cuál es tu misión de vida, cuál podría ser tu alma gemela o múltiples. Bueno, la verdad es que las preguntas son infinitas. Incluso siempre, ¿qué vínculo no hay con cierta persona en esta vida? ¿No? Claro, ¿qué vínculo puedes tener tú? Pues, o qué vínculo, o desde dónde viene el vínculo de, a lo mejor, de una madre con un hijo, o de una pareja, de los componentes de la pareja. Se puede preguntar desde, vamos, es infinita las posibilidades. Y la respuesta, como te comentaba, siempre viene desde el amor. No se juzga y el mensaje siempre es muy claro y siempre teniendo en cuenta tu nivel de conciencia. Si tú, por ejemplo, no crees en vidas pasadas, los registros seguramente no te hablarán de cosas de tu vida pasada. Siempre te contestarán desde tu nivel de conciencia. Claro. Pero lo que te comento, siempre desde el amor, nunca desde el juicio. Y con esto que te llevas cuando tú abres como consultante, paciente, cuando tú descubres la energía de los registros acásicos,
Yo por mi propia experiencia, a mí me cambiaron la vida porque aprendes o entiendes cosas que no entendías o que no le ves una lógica, sí, Sí, claro. Entonces te descubren y te abren tu visión, ya no, sí. ya simplemente no te quedas en la 3D, sino empiezas a ver otras cosas y otras energías. Ujú. Qué curioso, qué curioso. ¿Y cómo se accede a estos registros? ¿Se hace algún tipo de oración? A ver, Sí, no me sí, vas a explicar para la ti. técnica entera, claro, porque Ya. pero es que me crea mucha curiosidad. Aunque sea Ujú. así una pincelada, ¿cómo lo haces? Bien, yo abro mis registros con una oración sagrada Ujú. y una vez que tengo abiertos los míos, puedo acceder a los registros de otra persona, del consultante o del paciente en este caso. Y también con una oración sagrada a esta persona se invoca a su yo superior o a su a sus registros acásicos y una vez Sí. abiertos los registros acásicos tenemos ahí total disponibilidad para preguntar y husmear en el libro Ajá. de en el libro de tu vida. Y también comentarte que esto no es nada nuevo. Lo de registros acásicos, es tan antiguo como la humanidad. Ujú. Vaya. En la religión cristiana se le llama el libro de la vida. En Egipto creo que se llamaba el libro de Thor. Y han habido distintos, según las religiones, le han puesto un nombre, pero definitivamente es lo mismo, es conectar con la información que está en el universo. Sí. Ujú. Y esto lo ha trabajado pues todas las civilizaciones, desde los mayas, egipcios, en la antigua, en la India. Todas las religiones y civilizaciones han estado conectados con esta energía, con la Ujú. energía akáshica. ¿Es necesario, Moisés, tener a la persona delante para hacer una de estas lecturas o puedes No, no, hacerla no. vía Skype, por ejemplo? No, esto es, la energía en el universo va como el wifi. Ya no hace falta tener a nadie Sí. físicamente delante. Se puede hacer por medio de Skype, Ujú. teléfono Sí. o simplemente, eh, ay, mira, necesito que me abras registros y me preguntes por tal, te doy mi permiso. Pues yo ahora no puedo, pues nada, quedamos, ¿sabes? Te lo abro en otro momento y ya Sí. te llamo con lo que me dicen, que simplemente tampoco tienes tú que estar Ujú. conectada. Ajá. O sea, La, teniendo el la permiso de consulta. esa persona, se puede hacer Sí. perfecto, muy bien. Añadirte también, disculpa, Sí, que no solo es información, lo que viene de la caja también es vibración sanadora. Desde el sí. momento en el que yo te abro los registros, ya estás ahí con una vibración Ujú. que te llega y te va sanando. Aparte también se hace sanación acásica por imposición de manos, donde vamos pasando o voy pasando por todos los chakras Ujú. y vamos ahí viendo esas energías y vamos moviendo ese chi. Vaya, vaya. Moisés, cuéntanos, dentro de todas estas lecturas que ya has hecho, en tu experiencia Ujú. como lector de registros acásicos, cuéntanos alguna experiencia que te haya conmocionado. Bueno, hace tiempo hice una consulta a una persona que preguntaba por su pareja Sí. y me bajó o canalicé una situación en la que esta persona la apuñalaba en un costado. Ajá. Estoy hablando de la antigua Roma, pasó esto. Ajá. Pues en esta vida actual, esta persona tenía un dolor en el costado Ujú. y se había hecho pruebas y ningún médico daba la solución a qué era esta dolencia. No le encontraban Explicación, ¿no? explicación física, sí. Y Ujú. descubrimos que venía de otras vidas. Vaya. Y claro, una vez que ya tú tomas conciencia de esto, Sí. pues
tú ya decides si quieres sanarlo o no, pero ya solo con saberlo, ya es como que te quitas un peso de encima. Vaya, claro. Sí. Y bueno, que tienen los registros de eso, ¿no? De que según vas consultando y vas descubriendo, es como si te quitaras piedras de la mochila. Uh-huh. Y cada vez vas a ir más ligero por el mundo. ¿Está contraindicado para alguien o no tiene ninguna contraindicación? No tiene ninguna contraindicación. Uh-huh. La contraindicación sería tu propio ego, que se lo puede creer o no, pero o que simplemente no quieres hacer caso porque sigues tú en tu emperrada en que esto no puede ser, pero no, la información es totalmente fiable y está a disposición de todo el mundo. Qué bien, qué bien. Me encanta, me resuena mucho. Me resuena mucho. ¿Resuena? Sí, me resuena mucho esta técnica. Así como hay otras con las que no tanto, la verdad. Esto de los registros acásicos es algo que me vibra muy, muy de cerca, sí. Moisés, vamos a dejarlo aquí porque muy bien, tenemos por delante un montón de programa todavía, pero desde luego antes de irte tienes que darnos tu vía de contacto para todos aquellos que quieran ponerse en contacto contigo porque quieran pues una lectura de estas de registros acásicos, por ejemplo. Muy bien, o para cualquier información, aquí estamos para esto. Genial. Te voy a pasar mi correo electrónico y sería todo con minúscula, moisés-carrillo@hotmail.com. Me pueden escribir y contesto directamente. Perfecto. Pues Moisés, muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros, por habernos... No, gracias a ti, Nuria. por habernos enseñado tanto y bueno, dentro de unos minutitos hablo con tu pareja, así que... Muy bien, le saludo. yo le saludo de tu parte. Muy bien. Un abrazo, Moisés. Nuria, un beso muy grande, gracias.